Bueno, muy buenas tardes. Vamos a estar hoy desarrollando y conociendo más acerca de lo que es Excel. Hoy vamos a hablar acerca de tres funciones esenciales en la toma de decisiones. La primera es la condicional. La condicional nos ayuda a tomar una decisión referente a una condición, valga la redundancia. Ahora, ¿en qué se diferencia? Se diferencia en su aplicación. Ahora vamos a conocer acerca de cómo se desarrolla. Miguel, ¿me escuchas? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, profesor. ¿Puedes por favor habilitar tu cámara? Sí. Perfecto. Bueno, ustedes se acuerdan que la clase pasada, en la unidad 9, nosotros ya estamos en la unidad 10. Ya estamos prácticamente a puertas de lo que será la finalidad de nuestro módulo. Prácticamente estamos a 3 unidades, a 3 o 4 unidades ya para finalizar lo que es nuestro módulo. Me gustaría que aprovechemos más en lo que refiere al uso de cálculos de Excel. La clase pasada nosotros estuvimos hablando de algunas funciones. Funciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Empezamos a conocer lo que eran las celdas y los rangos. ¿Se acuerdan? Las celdas son donde están los datos. Los rangos son a partir de donde yo quiero que forme parte de mi fórmula, donde quiero que arranque. Por lo tanto, hoy nosotros vamos a estar conociendo más de cómo podemos aplicar otras funciones que nos va a servir bastante en la toma de decisiones, que son las combinadas con la función y, la función o y la función no. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Bien claro? Perfecto. Bueno, Miguel, por favor, quiero que leas. Okay. ¿Para qué sirve la función si combinada con y o y no? Primeramente, la función si permite realizar una comparación lógica entre un valor y el resultado de aplicar una condición, devolviendo un resultado si dicha condición es verdadera y otro si es falsa. En ejemplo del video se usa la comparación entre la celda B1 y el valor 10. Si se cumple la condición B1 o 10, la función sí la toma como verdadera y devuelve el resultado aprobado. Pero si la condición no se cumple, es decir, que B1 no es mayor a 10, la función sí devolverá el valor desaprobado. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, Jixa. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Muy bien, perfecto. Ahora sí ya les estoy viendo. Perfecto. Bueno, si se dan cuenta, estamos ya hablando de columnas y posiciones. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos que en la hoja de cálculo de Excel manejamos columnas que están identificadas a través de letras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que las columnas... Voy a abrir acá mi Excel. ¿Se acuerdan que las columnas están ubicadas e identificadas a través de letras? Y las posiciones a través de números.
¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. Perfecto. Bueno, vamos a ir a nuestro ejemplo. Nos dice, si nosotros comparamos la celda B1, a ver, ¿cuál sería la celda B1? Sería este, ¿verdad? Este sería la celda B1, ¿verdad? ¿O sería este? ¿Cuál sería? De arriba. Exactamente, la celda B1 nos dice que tenemos que la celda B1 debe ser mayor a 10. Perfecto. Si nosotros analizamos lo que estamos leyendo, nos dice que la celda B1 debe ser mayor a 10. Si esto sucede utilizando la función si, nos debe arrojar aprobado. Pero si la condición no cumple, es decir, que si B1 no es mayor a 10, la función sí nos devolverá el valor desaprobado. Vamos a ir a nuestra lógica. ¿Cuál es nuestra condicional? Analizando lo que leímos, ¿cuál es la condicional? La condicional sería lo que yo quiero que me arroje. En este caso, mi condición es, en esta parte donde está mi cursor, ¿visualizan? ¿Cuál es mi condición? Mi condición me dice que B1 debe ser mayor a 10. ¿Analizan? ¿Entienden? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, cuando yo les menciono condición, es lo que nosotros colocamos para poder comparar. De ahí parte la condición, comparación. ¿Cuál es mi condición? Nuevamente les pregunto. Que B1 sea mayor que 10. Perfecto. Y sí, esa es la primera condicional. En caso que cumpla eso, ¿qué me debe arrojar? ¿O cuál es el resultado que me va a arrojar? Sería aprobado, profe. Así mismo. Y en caso que no cumpla la condición, ¿qué me va a arrojar? Desaprobado. Exactamente. Bueno, llevemos esto a la práctica. Vamos a hacer una visión, una lógica de lo que está aquí. A este ejemplo. ¿Cuál era nuestra condición? Que Mayor B1 a sea 10. A ver. ¿Le escucho? que B1 sea mayor Mayor 10. a 10. Perfecto. En este caso, ¿cuál sería mi resultado? Teniendo en cuenta en base a la condición. Desaprobado. ¿Por qué desaprobado? Porque Porque B es menor que 10 ahí. Exactamente. Perfecto. Está muy bien. Vamos ahora a lo siguiente. ¿Para qué sirve la función si combinada con y, combinada con o combinada con no? Si, en este caso, nos referimos a una condición que es verdadero, va a ser una función. De lo contrario, será diferente. ¿Qué quieres decirnos con esto? Aquí abajo tenemos la respuesta. Si B1, ¿a qué se refiere B1? ¿Cómo? ¿A qué se refiere B1? Les vuelvo a repetir. Cuando nosotros vemos en Excel o una fórmula de esta característica, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. B se refiere a columna, es decir, se refiere a toda esta columna. Si hubiera dicho E, se iba a referir a esta columna.
Si hubiera dicho A, se va a referir a esta columna. Perfecto. ¿Qué indica la letra? Columnas. Columnas. ¿Qué indica el número seguido en la letra? Ah, En este caso, nosotros tenemos acá B1 dice. ¿A qué se refiere B1? Les vuelvo a repetir. Columna B, posición 1. Repitan conmigo. Columna B, vamos, repitan. columna B, Posición 1. Posición. posición 1. Nuevamente quiero que repitan porque esto sí tenemos que interpretar porque vamos a hacer ejercicios. Y tienen que interpretarlo para que de esta manera no les resulte muy difícil entenderlo. Nuevamente. Columna, Columna B. Columna B. posición 1. Perfecto. Entonces ya ubicamos que cuando tenemos una fórmula y la fórmula nos indica una letra en específica, indica la columna en la cual nosotros debemos trabajar. Ahora, vamos a probar. ¿Qué pasaría si yo pruebo esta fórmula? Vamos a ver si funciona. Vamos aquí. Vamos al ejemplo 9 y vamos a utilizar. Siempre recuerden que cuando vamos a usar una función, siempre debemos nosotros utilizar el signo es igual. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos tener la operación. Ahora, ¿qué nos dice? Función sí. La función sí es utilizado para la condicional. ¿Me explico? Ahora, nosotros estamos queriendo hallar una condición. Es decir, yo le digo a Miguel, Miguel, si Miguel saca un puntaje acumulado de 70 puntos, va a sacar un 3. ¿Y cuál es mi condicional? Mi condicional va a ser puntaje acumulado mayor a 60 y puntaje acumulado menor a 70. 3. Esa es una condicional, pero eso ya es una condicional anidada. ¿Qué significa anidada? Dos condiciones en uno solo. Nosotros estamos netamente colocando una sola condición. Vamos a ir a nuestro ejemplo. Nos dice, ¿qué dice nuestro ejemplo? Nuestra condicional. Vamos a centrarnos en esta parte de aquí. ¿Qué dice? Primeramente, vamos a interpretar nuestra fórmula. Primeramente, yo voy a utilizar la función sí. Para que yo pueda utilizar la función sí, que viene de la condicional, yo tengo que anteponerle un signo es igual. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Excel no va a reconocer que yo quiero aplicar una condición. Perfecto. Ya supe cuál es la condición que quiero usar. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y el paréntesis también? Sí o sí tenemos que sí, poner. y por parte le estoy explicando. Bueno, cuando nosotros abrimos, primer paso, indicamos a Excel que nosotros queremos realizar una condicional. ¿Y cuál es la condicional que vamos a utilizar? La función sí. Cuando encontremos ya la función sí, un doble clic y en forma automática ya nos abre el paréntesis. ¿Para qué nos abre el paréntesis? Para que nos muestre a partir de dónde va la condicional. Perfecto. Bueno, nuestra condicional fue si B1 es mayor ¿a cuánto? A 10. A 10. Perfecto. Esa es nuestra condicional. ¿Está bien? Sí.
Luego va una coma. Vemos aquí, va una coma. ¿Qué indica la coma? Indica indica el final de mi condición. Porque si yo no le pongo esta coma, ¿qué va a pasar? Él va a seguir y no me va a arrojar el resultado que quiero. Perfecto. Bueno, vamos. Luego abrimos doble comilla y dentro de la comilla quiero que me arroje la primera respuesta. ¿Cuál era la primera respuesta? Que si B1 era mayor a mi condición que 10, que me arroje aprobado. Perfecto. En caso que esto no se cumpla, yo voy a colocar otra respuesta que en caso que no cumpla, me va a arrojar desaprobado. Perfecto. Y debo cerrar con un paréntesis. Un segundo aquí. Varía también a veces la fórmula cuando es el idioma de la NOVO. En este caso el mío está en inglés. Entonces de repente puede variar, el de ustedes también puede variar, porque a veces el idioma viene en español latinoamericano, viene en español de España, español de México, y eso a veces también hace que esto pueda tener un inconveniente a la hora de interpretar la fórmula. Punto y coma podría ser, profe. Sí, punto y coma puede ser. A veces también, ahí. Puede ser punto y coma o puede ser netamente una coma. Vamos a ver acá. Ahí está. Bueno, en mi caso, el mío está, se visualiza acá la parte de abajo, donde está mi cursor ahora mismo. Sí, bro. El mío está en español España. Por esa razón, solamente me acepta con punto y coma. De repente ustedes tienen en otro tipo de idioma y le va a aceptar con una coma, le puede aceptar con 2 puntos o de repente le puede aceptar con la primera coma acá y 2 puntos acá. Perfecto. Bueno, ¿cumplió la función? ¿La condicional? No. ¿Qué pasa si le pongo 11? Aprobado. Le pongo 10, desaprobado. ¿Por qué desaprobado? Porque ¿cuál era la condición? Que tiene que ser mayor de 10. Perfecto. Esto se utiliza cuando se quiere sacar cálculos en forma automática, ya sea en las calificaciones, ya sea en habilitación de exámenes, en donde vos pones, bueno, 75, a partir del 75% hasta el 100% de asistencia, primera oportunidad. A partir del 60 hasta el 70%, mayor a 70, mayor a 60 y menor a 70, segunda oportunidad. Y si es menor de 60, tercera oportunidad. Entonces directamente nosotros automatizamos esto. Yo le pongo 8, desaprobado. Le pongo 15, aprobado. Le pongo 10, aprobado, desaprobado. ¿Por qué? Porque nuestra condición va mayor a 10. ¿Alguna pregunta? ¿Duda que tengan? En mi parte ninguno, bro. Bueno, vamos a interpretar otra vez nuestra fórmula. Yo quiero realizar una condicional. Cuando yo voy a realizar una condicional, ¿cuál es el primer paso? No te escucho, Miguel. A ver, ¿cuál es el primer paso? Ingresar el símbolo de desigual. Exactamente. Luego buscar la función sí. Perfecto.
Una vez que busquemos la función si, en forma automática nos habilitará el primer paréntesis. Cuando nos habilite el primer paréntesis, prácticamente es para que nosotros podamos iniciar la condición. La condición tiene la primera parte, puede ser la segunda parte o puede ser la tercera parte. En este caso nosotros solamente utilizamos una condición, que fue la de que sea mayor. Es una condición simple. Una vez que nosotros hayamos colocado la condición, ¿dónde inicia la condición? A ver. Aquí inicia mi condición en B1. ¿Por qué B1? Porque es el valor que yo quiero comparar. ¿Dónde finaliza? Finaliza aquí. ¿Dónde está mi punto y coma? ¿Por qué? Porque si yo no coloco el punto y coma, no me va a reconocer Excel que es una condición. Yo le quito este. Me va a dar error. Pero sin embargo, yo le indico dónde empieza y dónde termina y él ya me acepta el código. Yo puedo también colocar así. Paso de curso. Pasado. ¿No llegó? Sí, pasó de curso. La diferencia de lo que es la hoja de cálculo, él hace lo siguiente. Él no agarra números cortados. Es decir, no existe un promedio de 10,5, 10,6. No, él redondea. Si es 10,5, él no me acepta. 11, sí me acepta. 10, no. Me ha aplazado. Es decir, yo no puedo poner, por ejemplo, 9, no. Debe ser entero. Debe finalizar. O se redondea al cargar. Existen casos donde se toma en cuenta los primeros dos números. ¿Qué pasaría en este caso si yo tuviera un resultado de 10,56? ¿Cuál sería la interpretación? ¿Sería 11 o sería 10? 11 sería, ya. ¿Por qué 11? Que allá hay un 5 después de la coma. Sí. Ya se... Pero acuérdense que para que se pueda redondear debe ser mayor a 5. Es decir, lo que me ayuda a mí para que sí, está correcto tu respuesta que va a ser 11. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el por qué se pasa a ser 11 es por la sencilla razón de que yo tengo el primer número después de la coma que es 5. Y tengo el segundo número después de la coma que es, después de la coma que es 6. Es decir, a partir del 6 ya se puede redondear. Ahí ya va a ser 11. Pero si fuera 10,5 nada más, quedan 10. Pero si fuera 10,56, ahí sí ya se puede redondear. ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Esto se dio en geometría analítica, en matemática superior 1, 2 y también se daba en álgebra también, que era redondeo. Pero esto es nada más a modo de información. Yo no les voy a sacar redondear, sino que para que tengan en cuenta nada más. Bueno, se entendió el ejemplo, ¿verdad? Vamos a la parte teórica de lo que hicimos la práctica. Dice, pero, ¿qué sucede si es necesario probar varias condiciones? O sea, ya pasamos a 2 condiciones. Suponiendo que todas las condiciones tienen que ser verdaderas o falsas. Cuando hablamos que las 2 condiciones
tienen que ser verdaderas, indicamos que es la condición sí y. La primera característica, acuérdense que nosotros estamos desarrollando tres tipos de funciones. La función sí y, la función sí o y la función sí no. Son tres funciones. La primera característica de la función sí y nos dice que tienen que ser verdaderas las dos condiciones. Si no son verdaderas, va a arrojarnos falsa. Es decir, si yo le digo a Miguel, si Miguel tiene una asistencia del 75%, habilita. Pero su puntaje acumulado debe ser mayor a 40. Perfecto. Miguel cumplió con la primera, que fue la asistencia, pero en el acumulado no. Es decir, ¿cuál sería la respuesta que me estaría a mí enviando en caso de que yo utilice la función CI? Acuérdense, la función CI debe tener dos condiciones y ambas deben ser verdaderas. Si Miguel tuvo, perfecto, los 75% de asistencia. Esa fue mi primera condición. Habilitado. 41%, 41 puntos acumulados de 50. Pero él tiene solamente 40. Es decir, cumplió con la primera condición, pero no con la segunda. Ahí, ¿qué sucede? Da como resultado falsa, es decir, no va a cumplir con mi condición. Las dos condiciones deben cumplirse. Ahora, vamos a la función CO. ¿Cuál es la característica de la función CO? Nos dice, una condición debe ser verdadera o debe ser falsa. ¿A qué llegamos con eso? Llegamos a que podemos tener dos condiciones, pero que cumpla uno ya es suficiente para que pueda arrojar un resultado positivo. Vamos al ejemplo que le di nuevamente a Miguel. A la función CO. Miguel cumplió la asistencia del 75%, pero no cumplió con el puntaje acumulado de 41 puntos. Pero sí yo estoy en la función CO. ¿Cuál es la respuesta que me va a arrojar? Les voy a leer nuevamente. Hay que diferenciar función sí y función sí o. Son características diferentes. La función sí y va a tener dos condicionales y las dos condiciones deben cumplirse. ¿Está perfecto hasta ahí? Sí, bueno. La función CO va a tener dos condiciones y si cumple una de las dos, ya me va a arrojar un resultado positivo. ¿Cuál es la diferencia entre la función CI y la función CO? La función CI es que tenga dos resultados, pero los dos tienen que cumplirse. Y la función CO tiene que tener dos resultados, pero si cumple uno de los dos, ya le va a dar como positivo, ya le va a servir, ya si ya tiene una respuesta. Exactamente, así mismo. Bueno, ahora, en estos casos las tres funciones se pueden usar individualmente, pero es mucho más común y práctico emparejarlas con la función sí. Vamos nuevamente a nuestro ejemplo. ¿Cómo estaba aquí? ¿Cuál era nuestra condición? Nuestra condición era si V1, ¿qué significaba V1? Columna B, posición 1. Perfecto. Columna B, posición 1, sea mayor a 10. Nos va a arrojar la primera respuesta, paso de curso. En caso que no cumpla la función, que es mayor a 10, va a arrojarnos aplazado. Es decir, nosotros estamos globalizando la función
Sí. Ahora, profesor, pero vos no estás hablando de condición sí y, sí o, sí no. Pero ¿dónde está la diferencia? Ya les muestro la diferencia. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿El resultado es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero son tres características diferentes. Vamos a suponerle que a Erika le dicen, Erika, yo quiero que vos me traigas un informe con una característica de que si el alumno cumple la edad de la escuela, vamos a suponerle la escolaridad y buenas calificaciones. Ambas me tienen que cumplir. Entonces, en ese caso, sí, yo tengo que utilizar otra condición que es la CI, en donde ambas deben cumplir. ¿Para qué? Para que de esta manera el alumno sí esté habilitado para matricularse. ¿Está bien? Ahora, vamos. Antes de ver ejemplos, veamos la sintaxis o formatos de las funciones mencionadas. ¿Cuándo y cómo usar la función sí junto con y o y no? A ver, Beatriz, por favor, ¿puedes leer? Sí. Se debe usar la función sí junto con y o y no cuando se quiera realizar varias evaluaciones o comparaciones, teniendo en cuenta si las condiciones pueden ser verdaderas o falsas. Es simple, si la condición que quieres aplicar puede tener la respuesta sí, entonces quiero esto o no. Entonces quiero esto otro. Puedes aplicar estas funciones de Excel. Ahí está. Este ya es otra sintaxis utilizando ya la función. Sintaxis se entiende por la fórmula. ¿Me explico? Ahora, si nos fijamos aquí en la primera función, sí, vemos que se utiliza primeramente, se hace el llamado a la función, luego se abre un paréntesis, dentro de ese paréntesis se coloca el tipo de función que vamos a utilizar, se abre, se cierra y nuevamente se cierra el paréntesis. Luego se vuelve a abrir otra función, ¿sí? Dentro del mismo hacemos un llamado al tipo de función que queremos. Comparamos los valores, valor 1, valor 2. Si el valor 1 es verdadero, si el valor 1 cumple, va a arrojarnos verdadero. Y si de lo contrario no cumple, va a arrojarnos falso, en comparación del valor 2. ¿Es un poco más complejo? Sí, es un poco más complejo. ¿Para qué le estoy mostrando eso? Es para que de repente ustedes, si ven una manera diferente de encontrar una condicional, para que no digas, profesor, hay otras maneras de hacer. Y vos solamente nos mostraste esta manera. Porque ya les puedo asegurar que sí hubo casos donde los alumnos me preguntaron, no, pero hay otros tipos de fórmulas que se pueden usar. Sí, hay diferentes maneras. De la misma manera como nosotros estuvimos en la clase pasada utilizando en forma independiente la operación con las celdas en forma independiente y también con las celdas en forma dependientes. O sea, desde un tipo de rango hasta del inicio y finalizar. Entonces, de la misma manera también se refiere a la sintaxis de las funciones sí y o no. Ahora, vamos a interpretar la sintaxis a través de la explicación. Cuando nosotros tenemos, primeramente, ¿qué significa? Vemos aquí, valor lógico. ¿Qué es lo que quiere explicarnos con valor lógico? Aquí tenemos el valor que quiero probar, es decir, lo que quiero comparar. Ahora, yo pongo una comparación y digo, bueno, yo quiero realizar, primeramente, quiero hallar la unidad de masa muscular de todos los alumnos de administración del primer año.
y que a base de eso yo pueda tener una respuesta así. Primero, si tiene sobrepeso. Segundo, si es obeso. Tercero, peso ideal. ¿Cómo hago eso? Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Alguien sabe cómo se mide la unidad de masa muscular? ¿Nunca se pesaron? ¿Ah? Las mujeres son las que más van a pesarse en forma, yo conozco gente que se va en forma semanal, quincenal y mensual, que controlan mucho su peso. La unidad de masa muscular se mide, bueno, más adelante les explico porque de lo contrario vamos a adelantar. La edad dividido la altura. ¿Me explico? Edad, altura. Cuando ustedes sacan esos tickets que salen en, ¿cómo se dice? Los tickets que salen en esas balanzas electrónicas que están, ya sea en los super, que están en las farmacias, van a notar que dice IMC. ¿Nunca interpretaron qué era el IMC? Bueno, la unidad de masa muscular. Y ahora ya saben, IMC significa unidad de masa muscular. Cuando ahí dice normal, de acuerdo a tu edad y a tu peso, de acuerdo a tu peso y de acuerdo a tu estatura, ahí va a salir lo que es la unidad de masa muscular. Y ahí vos vas a saber si tienes obesidad, si tienes sobrepeso, si estás anémica o si estás en tu peso normal. Entonces de ahí viene eso. Bueno, valor sí verdadero. El valor puede ser un número, puede ser un texto, que desea que la función devuelva si el resultado de prueba lógica es verdadero. Valor sí falso. Volvemos a lo mismo. En el caso que nosotros comparemos y queremos que sea falso. Vamos a irnos a nuestro ejemplo. Vamos a cambiar nuestra condicional. Vamos a poner que sea menor. Decimos, si el dato que se encuentra en la columna B, posición 1, es menor a 10, perfecto, pasó de curso. Y si es mayor, aplazado. O al revés, aplazado o pasó de curso. Vamos a ir a nuestro ejemplo de que sí pasó de curso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando es 10-10? ¿Cuál es el resultado que les va a arrojar? A ver, ¿les escucho? Aplazado, bro, ¿Por qué? porque tiene que ser menor. Exactamente. 10-10